tres razones por las que los seres humanos sufrimos de forma continua. Por supuesto, el pensamiento va a ser la principal y desde esta parte metafísica, psicológica, espiritual va a ser la principal, pero definitivamente hay otras dos variables que son el dinero y el tiempo que constantemente nos llevan a este juego de decir me falta, ¿cierto? Me siento en carencia. No somos lo que nos pasa, somos lo que hacemos con eso que nos pasa. ¿Qué es lo que me falta para que una persona pueda apalancarse del marketing y de las ventas y construir una vida plena, tranquila, feliz, como yo lo logro en algunos momentos de mi vida? Hoy mi invitación es: tú no eres el estrellado, tú puedes ser la estrella de tu vida y puedes serlo desde todas las dimensiones, desde todos tus roles, pero necesitas escucharte más y conectarte con esas habilidades y herramientas que te hacen falta para adquirir una maestría o por lo menos un dominio que genere tranquilidad en tus tres recursos principales: dinero, tiempo y pensamiento. Hola familia, ¿cómo están? Estoy feliz de acompañarlos en este nuevo episodio de nuestro podcast Atajo al Éxito. Hoy vengo con un tema que a mí me encanta, me apasiona, y es que llevo ya unos 12 años creando contenido en redes sociales y esto me ha dado la oportunidad de, aún siendo una persona con tendencias introvertidas, pues poder relacionarme y conocer la historia y las vivencias de muchísimas personas de diferentes niveles socioeconómicos, de diferentes culturas, de diferentes religiones, y entender un poco cuál es esa fuente principal de sufrimiento que todos tenemos, entendiendo, obviamente por mi profesión, por lo que estudié, que el sufrimiento viene mucho del pensamiento, ¿cierto? Pero de todas formas, a nivel terrenal, he identificado que hay tres razones por las que los seres humanos sufrimos de forma continua. Por supuesto, el pensamiento va a ser la principal y desde esta parte metafísica, psicológica, espiritual va a ser la principal, pero definitivamente hay otras dos variables que son el dinero y el tiempo que constantemente nos llevan a este juego de decir me falta, ¿cierto? Me siento en carencia por el dinero, por la falta de dinero o por la falta de tiempo, porque por muchísimos años hemos hablado de la importancia de tener dinero, de tener una buena relación con el dinero, de cómo el dinero influye en los aspectos más importantes de nuestra vida, y va a ser fundamental y va a ser súper importante lograr tener esta mentalidad de abundancia, entender cómo piensan los millonarios, cómo yo puedo sanar mis patrones para convertirme en una versión más elevada de lo que soy a nivel financiero. Pero siento que por un tiempo se dejó de lado el tema del tiempo, precisamente, y valga la redundancia. Es decir, nos enfocamos mucho en la producción de dinero, en el progreso de los países, en el progreso de las naciones, en cómo cada uno de nosotros tenía que ser un agente que contribuyera a este Producto Interno Bruto de cada país, que por supuesto es importantísimo, pero empezamos a dejar de lado el tiempo y la calidad del uso del tiempo, cómo nosotros invertimos el tiempo para realmente poder afianzar nuestros objetivos, para que esté el tiempo conectado con nuestro proyecto de vida. Y estas dos variables un poquito más terrenales, tiempo y dinero, se ven completamente afectadas por el pensamiento. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros entramos en un piloto automático de pensamientos negativos en relación a la falta de tiempo o a la falta de dinero, o tengo demasiado dinero pero no tengo tiempo, o tengo demasiado tiempo pero no tengo dinero, o no estoy haciendo algo que sea productivo para yo sentirme cómodo con el uso de ese tiempo, pues vienen los retos y de ahí se desencadenan un montón de cosas, como por ejemplo, listo, en ese sufrimiento que genera el pensamiento, genera un montón de problemas de salud física, de salud mental, genera un montón de problemas a nivel social, a nivel relacional. Entonces vemos muchos matrimonios que fracasan, digamos, entre comillas, yo manejo la palabra fracaso porque, bueno, finalmente es una experiencia del alma que ambos estaban prestos a vivir, pero cuando hablo de fracaso es esa finalización de un matrimonio o una relación que se sentía cómoda, que se sentía bien, porque falta ese manejo adecuado del dinero y del tiempo, y luego con el pensamiento como actor protagónico en esa carencia, pues empieza un ciclo de sufrimiento que lleva al deterioro de muchísimos matrimonios o relaciones de pareja, en la relación con nuestros hijos, en la relación con nuestros padres, en la forma en la que percibimos a nuestros jefes, a nuestros compañeros de trabajo. Casi siempre es
una carencia de dinero, una carencia de tiempo, y entonces entra el pensamiento a generar sufrimiento. Porque finalmente recordemos que no somos lo que nos pasa, somos lo que hacemos con eso que nos pasa. Y durante muchísimo tiempo, mi trabajo principal fue acompañar a emprendedores en procesos de marketing y de ventas. Esa era mi carrera principal, o digamos que el enfoque que le di a mis estudios. Yo primero me formo como comunicadora social y periodista, y luego descubro en este mundo de las redes sociales, trabajando en mi propio proyecto de marca personal, que el marketing digital es una maravilla. Y me especializo en marketing digital y comercio electrónico, y ahí empiezo a formar personas. Para mí, enseñarle a las personas la habilidad de vender es fundamental, porque entonces activamos el dinero como una fuente de prosperidad, pero al mismo tiempo, cuando estamos hablando de marketing digital, es todo mucho más fácil que antes. Es mucho más fácil llegar a masas, es mucho más fácil que te reconozcan incluso en entornos donde tú jamás habías tenido penetración. Es mucho más fácil conseguir oportunidades y contactos cuando nunca estuviste en la rosca, ¿cierto? O en estas redes de influencia, porque ese fue mi caso, de no conocer nada del mundo del emprendimiento, de no tener ningún contacto en ninguna empresa, de no tener papás que me llevaran palancas para mi carrera. Pude construir una carrera sola, pero por las redes sociales, porque empecé a crear contenido, y entonces luego me apalancó una comunidad. Y ahí, con el marketing digital, pude aprender a apalancarme para llenar un poco esas canecas de tiempo y dinero. Como yo genero más dinero, y entonces luego con más conciencia que me trajo la maternidad, cómo entonces puedo aprovechar mejor mi tiempo. Pero entonces en el camino me encuentro con que en muchos momentos yo seguía en sufrimiento. Y no solo yo, personas que yo atendía y que les enseñaba las mismas herramientas, y a algunas les funcionaba, a otras no. Empiezo a cuestionar mi método. ¿Qué es lo que me falta para que una persona pueda apalancarse del marketing y de las ventas y construir una vida plena, tranquila, feliz, como yo lo logro en algunos momentos de mi vida? Con la conciencia de que no siempre es una línea recta de estabilidad, pero ¿cómo logro yo que una persona libere ese potencial que yo le veo? ¿Cómo logro yo que estas personas que yo atiendo en mi mentoría puedan verse con los ojos que yo las veo? Porque es que nos acabamos de conocer, somos simples desconocidos que nos encontramos en un espacio de mentoría, y yo puedo ver el potencial de esa persona, pero esa persona no se lo ve. ¿Cómo logro yo que una persona que está procrastinando todo el tiempo deje de procrastinar y se ponga a hacer lo que tiene que hacer para poder brillar? ¿Cómo yo logro que una persona que tiene una idea de negocio fantástica, que tiene un potencial increíble, logre darse cuenta de ese potencial y lo convierta en una idea millonaria? Entonces, en esas preguntas constantes digo, hay un factor principal, y es el factor del pensamiento. ¿Listo? ¿Cuál es el diálogo interno que yo tengo? ¿Qué es lo que yo repito todos los días en mi mente? ¿Y cuál es ese patrón que yo tengo, consciente o inconsciente, que está limitando mi éxito? Empiezo a hacer mis estudios. Siempre me ha gustado muchísimo estudiar. Me certifico en psicología del éxito, bioreprogramación, y puedo decir que entiendo muchísimas cosas. Y entre esas cosas que entiendo es que precisamente sí, dinero y tiempo son factores fundamentales en esta experiencia humana, entendiendo el tiempo como un recurso limitado y entendiendo el dinero como un recurso casi ilimitado en nuestros tiempos. En nuestros tiempos podemos ver acumulaciones de riquezas absurdas, y que además esa riqueza está cambiando de manos, esa riqueza está pasando de manos. Ya no es simplemente no sé, los Rockefeller, que por generaciones fueron millonarios, sino que ya estamos viendo cómo otras generaciones, otras familias están adquiriendo riqueza y está migrando la riqueza de manos. Pero está el factor pensamiento. ¿Cómo entonces yo logro, con la condición en la que esté, sea muy buena a nivel de tiempo y de dinero, o sea, una condición por mejorar, sentirme igual de bien, sentirme igual de tranquila, sentirme igual de plena? Y lo empecé como una búsqueda interior. ¿Yo cómo logro eso en mi vida? ¿Cómo yo, si ya tengo este carro, si ya tengo esta casa, si ya puedo chulear este montón de cosas en mi vida,
igual dejo de sentir esta plenitud y me siento en vacío. ¿Qué es lo que pasa? Y porque en algunos momentos donde la situación económica no es la mejor, o en algunos momentos donde mi tiempo lo tengo que poner en otras cosas que no me llenan tanto, sí me siento plena. Y ahí es donde entra el factor pensamiento, ese diálogo interno que yo me estoy contando todos los días y que entonces me ayuda a elevarme o me ayuda a rebajarme. Mi pregunta constante era cómo yo me elevo y cómo en esa elevación de mi ser puedo ayudar a otras personas a elevarse. Así que todo mi trabajo se resume en poder acompañar a otras mujeres a alcanzar esa plenitud y esa sensación de propósito a través de estos tres recursos principales que tenemos como seres humanos: tiempo, dinero y pensamiento. Porque cuando nosotros tenemos muy bien administrado nuestro tiempo y nuestro dinero, nos sentimos con una fluidez en este mundo terrenal. Hay mucha más libertad de acción, nos sentimos en mayor propósito y sentimos que realmente el uso de esos recursos terrenales, tiempo y dinero, están siendo utilizados de forma óptima para la construcción de mi proyecto superior. Y ese proyecto superior puede llamarse de muchas formas. En mi caso, mi proyecto superior es mi plenitud en la vida familiar. Yo entré en este choque y lo he contado muchas veces de cómo siempre este fue mi sueño y mi proyecto. O sea, para mí no había cosa más grande que imaginarme siendo mamá. Incluso lo cuento muchas veces en eventos o conferencias, y es que mi papá captó que yo desde tan chiquita soñaba con ser mamá y lo repetía tanto que él me decía a los 13, 14 años: pero no lo pienses tanto, que de pronto se nos cumple muy rápido, ¿cierto? O sea, no lo manifiestes desde tan chiquita porque no quiero que quedes en embarazo en esta edad. Obviamente miedo de cualquier papá, un embarazo adolescente, pero sí, era la mayor ilusión de mi vida. Y aunque siempre me soñé también profesional, yo no percibía de antemano el choque entre los roles, esa sensación de que un rol no es compatible con otro rol y el sufrimiento que ese pensamiento me iba a generar. Fue cuando nació mi primer hijo Valentino, que esto también lo cuento mucho, donde recibí ese impacto, y es: realmente tengo en mis manos el sueño más grande de mi vida, y ese sueño y esa idea de la maternidad ya está materializada en mi existencia, pero al mismo tiempo vienen todos estos prejuicios culturales de tienes que hacer, tienes que tener tu empresa, tienes que ser muy rentable, tienes que facturar esto, lo otro, tienes que ser muy productiva, cuando realmente estaba viviendo un momento muy sublime de adaptarme a ese proceso de ser mamá. Y cuando recibo ese choque es que digo: claro, aquí está la fuente de mi sufrimiento, y es: yo tengo una expectativa frente a mi vida, frente al manejo de mi tiempo, y esa expectativa no se puede cumplir porque en este momento puntual de mi vida ya mi tiempo no me pertenece, ya mi tiempo le pertenece también a mi hijo y a todas sus demandas como recién nacido. Pero entonces, si el tiempo ya no me pertenece a nivel total, ¿cuándo me reencuentro? Y empieza un afán, una carrera de cuándo vuelvo a ser yo, y lo que no sabes es que nunca vuelves a ser tú. Y ese es mi caso, pero hay muchos otros casos. Hay muchos otros casos donde me encuentro con alumnas y mujeres que participan en mi mentoría y las acompaño en este proceso uno a uno, y las puedo conocer mucho. Y en ese conocimiento me doy cuenta que casi siempre hay un deseo superior, un deseo que viene del alma, pero que está dividido por las expectativas sociales. Entonces, para algunas puede ser al contrario. Mira, yo estoy en mi casa todo el tiempo cuidando a mis hijos, estoy abrumada, quisiera salir a liberar todo este potencial laboral que tengo. Para otras puede ser: estoy en un trabajo nutricional que me da para pagar todas mis cosas, pero no es lo que yo me sueño. Yo me veo creando mi marca personal, impactando a otras mujeres, creando mi negocio de coaching. Tuve una alumna que su sueño y su gran propósito de vida era impactar comunidades vulnerables en otros países. Y no nos damos el permiso de hacerlo, y no nos damos el permiso de vivir en esa integridad de la que hemos hablado en los últimos episodios, por ese miedo interno a no cumplir con las expectativas del mundo. Y yo la verdad no creo que sea tan fácil
o por lo menos dentro de mi experiencia vital no lo ha sido, decir de un día para otro renuncio a todo y simplemente sigo mi corazón, porque es como si fuéramos una cebollita y esa cebollita tiene un montón de capas y aunque el centro de la cebolla sepa con certeza lo que quiere, hay un montón de capas que con dificultad se pueden ir quitando hasta que nosotros podamos conectar con eso que realmente queremos. Y es el trabajo que tenemos que hacer todos los días, es el trabajo de la intuición y del desarrollo de la intuición. En ese centro que está la certeza de que todas las posibilidades son posibles para nosotros, hay también un recubrimiento de miedo, de expectativas por cumplir, de deudas por pagar, de personas a las que debemos complacer y cuesta mucho vivir una vida en total plenitud. Y a veces nos vamos conformando con las migajas de la vida. Y esas migajas de la vida para mí es pensar, bueno, pues mi matrimonio está bien, que me toque un trabajo terrible que odio y que no me hace sentir en propósito, pues bueno, al menos mi matrimonio está bien. Claro, lo tienes todo en tu matrimonio, pero te conformaste con las migajas de tu trabajo. O en mi caso era, recuerdo hace un par de años, 2020, 2021, tenía muchos roces con Chris, mi esposo, y en vez de enfocarme en cómo solucionar esas situaciones que eran altamente solucionables y que simplemente requerían de un trabajo interno de mi parte, yo era como, bueno, pues nada es perfecto, o sea, si tenemos estos problemas una y otra vez, está bien, así es la vida, el matrimonio es difícil. Nos acostumbramos a la idea de la dificultad, nos aferramos a la dificultad como identidad y sentimos que la vida es valiosa o que estamos en propósito o que estamos cumpliendo nuestra misión en la medida en que nos anclamos a un sufrimiento autogenerado. Con todo, veo que en la experiencia humana está esa costumbre al sufrimiento, como si en algún momento de nuestra vida alguien nos arrebatara ese derecho a ser merecedores de todo lo bueno y lo mejor. Y es muy doloroso, porque cuando tú estás experimentando la costumbre del sufrimiento, la vida se vuelve miserable. Y al final te das cuenta que fue miserable cuando estás en el lecho de muerte, preguntándote qué hubieras hecho distinto. Y te das cuenta que en perspectiva, pues muchas cosas pudieron ser distintas, pero tú decidiste no cambiarlas, porque así se supone que sería tu destino. Eso es lo que entre comillas creíste que te merecías. Eso es lo que te tocó. Unos nacen con estrella, otros nacen estrellados, y a ti te tocó ser el estrellado. Hoy mi invitación es, tú no eres el estrellado, tú puedes ser la estrella de tu vida. Y puedes serlo desde todas las dimensiones, desde todos tus roles. Pero necesitas escucharte más y conectarte con esas habilidades y herramientas que te hacen falta para adquirir una maestría o por lo menos un dominio que genere tranquilidad en tus 3 recursos principales: dinero, tiempo y pensamiento. Yo, por ejemplo, ¿cómo lo trabajo? Cuando estoy en mis mentorías 1 a 1, yo me enfoco en entender muy bien a la persona, a ese ser humano como un ser integral. Entonces ahí puedo utilizar todas las herramientas que tengo. Soy una persona multipasiones y al ser multipasiones he estudiado cosas diferentes, es decir, no estoy estudiando desde mis 20 años comunicación y ahora soy una experta en comunicación, sino que primero, como te contaba, me enfoqué en toda la parte comercial, de marketing y demás. Luego me enfoqué muchísimo en la parte de la mente, entonces primero muy enfocado a las ventas, neuroventas, luego psicología del éxito y luego en esa relación cuerpo-mente, en la retroalimentación que hay entre el cuerpo y la mente y cómo podemos entender nuestro cuerpo para sanar nuestra mente y viceversa. Cuando yo veo a una persona y entiendo sus dolores físicos, puedo entender también sus dolores emocionales. Y a veces cuando estamos en mentoría lloran y piensan que es magia o que yo tengo un poder sobrenatural, pero no es ningún poder, es simplemente un estudio que nos va presentando cómo esas dolencias del cuerpo se relacionan con conflictos emocionales no resueltos.
Y cuando nosotros aprendemos a leer e interpretar esas señales del cuerpo, es hermoso porque ya el camino de la sanación es mucho más fácil de realizar. Muchas veces no sanamos porque no entendemos por dónde empezamos. Sabemos que la vida duele, sabemos que la vida nos pesa, sabemos que es difícil. Nos estamos dando cuenta que hay un sufrimiento, pero no sabemos de dónde viene. No sabemos si fue un trauma en el parto, no sabemos si tuvimos un ataque en nuestra infancia del cual no podemos hacer memoria, no sabemos si hay una herida de la infancia que necesita ser resuelta, no sabemos si de pronto estamos en un triángulo dramático con las personas de nuestra vida. Pero cuando logramos identificar lo que sucede en nuestro cuerpo como la puerta para iniciar un camino de sanación, es hermoso. Y cuando yo empecé en este camino a nivel personal, quiero contarte que yo llegué con una lista. O sea, yo estaba estudiando y conforme yo iba estudiando, yo veía todas las cosas que podía sanar en mí, este potencial que yo tenía de dejarme de conformar con la enfermedad y de convertirme en una persona distinta gracias a las señales de mi enfermedad. Entonces dejo de ser víctima de la enfermedad y me convierto en una agradecida del mensaje de la enfermedad. Cuando esto sucede, yo digo, bueno, apenas estoy estudiando, iba como en el tercer nivel de esta formación que fue larga. Y yo digo, es que yo quiero empezar ya, o sea, yo no quiero empezar a ser yo terapeuta certificada para poder ver esto en mi vida, reflejado en mi vida. Y probablemente también es muy difícil que yo me haga terapia a mí misma en todos mis traumas. Voy a empezar a hacer terapia yo con esta misma corriente, porque hay muchas corrientes, tú elige la que más funcione para ti. Y empiezo. Y recuerdo que la primera vez le dije a la terapeuta, bueno, me pusieron unas tareas previas y demás, que ahorita hace parte de los protocolos que yo incluyo en mis mentorías, pero básicamente es entender un poco esa historia, qué quieres trabajar, cómo fueron tus primeros años, cómo fue tu adolescencia, empezar a ver a ese ser humano como un todo, no aferrarme a la problemática actual de procrastino un montón, no puedo obtener el dinero, me cuesta muchísimo, no, ven, te miro como un todo desde tu concepción, antes de tu concepción, y puedo entenderte para saber cómo orientamos la sesión. Cuando yo lo hice, yo dije, bueno, mira, yo tengo un diagnóstico de psoriasis, que es una enfermedad autoinmune que ataca la piel. Tengo un diagnóstico de artritis psoriásica, entonces tengo un dolor de rodillas terrible todos los días de mi existencia. ¿Qué más tenía en ese momento? Asma inducida por el ejercicio. O sea, yo cuando me sentaba al frente de un médico y me decía qué enfermedades tienes, era como, listo, empieza. Y tenía mi lista de enfermedades. Y estaba identificada con la enfermedad, pero nunca entendí cómo la enfermedad era simplemente una amable mensajera de lo que tenía que sanar. Yo simplemente dije, pues soy una persona enferma, soy muy enferma. Y yo recuerdo incluso que cuando yo estaba chiquita tenía tantos diagnósticos de enfermedades sufre de sinusitis crónica, rinitis alérgica, psoriasis, bueno, tantos diagnósticos que yo recuerdo una vez haber escuchado a mi mamá en el teléfono con mi tía decirle, no, estoy muy preocupada, la niña es muy enferma, y mi tía le decía, no, no te preocupes, cuando son adultos las enfermedades pasan, tranquila. Pero yo recuerdo que siempre era este tema de Tatiana es muy enferma, vamos con ella muy seguido al centro médico, en fin, muchas cosas. Y yo me identifiqué como una persona enferma mucho tiempo y luego me di cuenta que simplemente era mensajero o mensajera de eso que tenía que sanar y fue muy lindo. Hice un proceso muy, muy bonito, también en algunos casos doloroso, para poder resignificar esas enfermedades y convertirlas en fuentes de sanación muy potentes para mí. Entonces, ese es el primer paso, poder entenderte y conocerte a nivel cuerpo para entender cómo podemos trabajar en esas creencias que te están limitando en esos procesos de éxito que son naturales para cualquier ser humano. Luego, venimos ya a una parte más material. Entonces, en esta parte material, ¿cuál es tu proyecto de vida? ¿Qué es lo que realmente a ti te mueve? ¿Qué es eso que te hace vibrar, que te emociona el alma, que te llena el corazón, pero que no estás haciendo?
Y no es simplemente revisarlo en la parte profesional, que muchas veces nos quedamos en la parte profesional de, bueno, ¿qué te mueve? Sino cómo es realmente un día soñado en tu vida. Si tú me pudieras describir tu rutina en un día rutinario, en un día cotidiano, ¿cómo sería tu día soñado? ¿Qué haces? ¿Vas a las carreras? ¿Vas despacio? ¿Cómo te bañas? ¿Con quién te despiertas? ¿Haces el desayuno? ¿Te lo hacen? ¿Cuál es la ropa que hay en tu closet? ¿Dónde vas a trabajar? ¿Qué estás haciendo para impactar el mundo? ¿Cómo son tus relaciones? ¿Qué tipo de amigos tienes? ¿Cómo son tus hijos? ¿Cómo te relacionas con ellos? ¿Cómo es tu estado de salud? ¿Qué deporte haces? ¿Qué hábitos tienes? Y cuando tú logras darle una imagen a esa vida soñada, sin la expectativa de no puedo, o sea, es imposible para mí, simplemente tú le das a tu cerebro la capacidad de imaginación. Y en esa capacidad creativa yo ya estoy creando. Y no es simplemente creando en mi imaginación, esto ya empieza a gestarse a nivel material. Pero por supuesto, cuando tú te imaginas tu vida soñada, y es lo que pasa mucho en los procesos de manifestación, inmediatamente se interrumpe porque hay una brecha entre la persona que tú eres y la persona que quieres ser. Y cuando existe esa brecha y no hay un plan de acción para que esa brecha se reduzca y ya no exista separación entre la persona que eres y la que quieres ser, hay ansiedad. Hay mucha ansiedad porque no sabes el camino o el paso a paso para convertirte en la persona que quieres ser, para vivir la vida que quieres vivir. Y ahí es donde nos vamos dentro, por ejemplo, en mi caso, yo lo trabajo en mis mentorías 1 a 1 con el establecimiento de hábitos. Y es cuál es la rutina que yo tengo que hacer todos los días de mi vida para poder alcanzar esta vida soñada. Y cuando hablo de hábitos no simplemente me refiero a madruga, haz ejercicio, come esto, quita esto, restricción, restricción, restricción. No, cuando hablo de hábitos es qué es lo que estoy pensando, qué es lo que me estoy diciendo, cuáles son las amistades que tengo que conservar en mi vida, cuáles son esas personas vitamina que son una recurrencia en mis relaciones sociales. Cuando hablo de hábitos me refiero también a esos hábitos de salud física que tú tienes que tener. ¿Cómo te identificas o no te identificas con un diagnóstico? ¿Qué tienes que hacer todos los días a nivel laboral para que esos ingresos que tú por años has visto como una miseria se conviertan en algo significativo? ¿Cuáles son los hábitos que tienes que tener con el dinero? ¿Cómo puedes ahorrar cuando incluso creíste que no podías ahorrar en tu vida, que fue mi caso mucho tiempo? ¿Cómo puedes invertir cuando ni siquiera tienes idea de cómo se invierte? ¿Cómo creas un fondo de seguridad para que tú puedas vivir tu vida con mayor tranquilidad y certeza? ¿Cómo consigues los clientes con los que realmente quieres trabajar? Entonces quiero que veas que es un trabajo holístico e integral. Yo no me puedo quedar simplemente en darte un montón de herramientas espirituales que no te permitan aterrizar al mundo material y decir, este es el plan que voy a seguir. Pero tampoco me puedo ir al otro extremo, que era en el que yo estaba antes de decirte, haz esto, esto, esto y esto, sin saber si tú a nivel interno, a nivel emocional, psicológico y espiritual, si estás realmente conectado o conectada con ese paso a paso. Solo se puede lograr una transformación si yo lo tengo todo cubierto. Y entonces, en esa administración de dinero, tiempo y pensamiento, empieza a venir como resultado una vida más plena, más tranquila, más libre y en propósito. Pero es un trabajo. Es como si tú vas a construir una casa, normalmente la casa que está por construirse, yo no sé nada de arquitectura e ingeniería, pero me imagino que si uno tiene un plano y entonces están los muros, las columnas, los buitrones, por aquí es el acceso, por aquí es el cálculo de no sé qué, pues te abruma. O sea, si no sabes nada de construcción, te abruma. Tú te emocionas de pronto un poquito más con el render, esa visual bonita de cómo se va a ver tu casa. Entonces yo siempre lo que recomiendo es tener el plano, porque es esa ruta, es ese plan que vamos a seguir, y tener el render. En mi caso yo lo que hago es esa ruta, es como este listado de hábitos, de cosas que debo hacer, mis listas de chequeo, mi planificación, pero que son consistentes con el proyecto de vida que yo quiero crear.
Y además tengo un mapa de sueños, un cúmulo de imágenes que me permiten percibir: esta es la mujer que yo quiero ser, esta es la mujer en la que yo me quiero convertir, cómo me veo, cómo me visto, cómo hablo, cómo me relaciono, cómo se ve mi ambiente, cómo se ven mis espacios. Y siempre hay una evolución. Entonces la mujer que yo quería ser en diciembre no es la misma que quiero ser hoy. Y me doy la oportunidad y me doy el permiso de cambiar la mujer que quiero ser cuantas veces quiera, porque en cada etapa habito una versión diferente de mí. Ya luego viene esa fase de construcción. Y sobre todo duele cuando en ese terreno donde tú quieres construir la casa de tus sueños ya había otra casa, porque hay que demoler. Y entonces cuando hay demolición, hay polvo, hay suciedad, hay ruido, hay estrés, hay cansancio, hay agotamiento. Eso mismo pasa cuando tú tienes que demoler tu antigua identidad. Pero una vez hay demolición, queda entonces este terreno para instaurar las nuevas creencias, los nuevos hábitos y construir así la casa soñada. Y entonces después de un tiempo, dependiendo del país, llega ese día. Ese día donde te entregan las llaves de tu casa y te dicen: aquí está tu casa, esta es tu nueva identidad. Pero ahí no termina el trabajo. Empieza entonces la decoración, la limpieza constante de esa casa. ¿Cuál es mi trabajo como mentora? Acompañar a una persona a construir esa casa, que será su nueva identidad. ¿Y cuál va a ser el trabajo de esta persona después? Seguirle haciendo mantenimiento. Hay que barrer, hay que trapear, hay que limpiar los vidrios, hay que lavar la cocina, hay que pintar la casa cada año. Y este es el camino del desarrollo personal. Pero esa primera instalación potente que hacemos, basándonos en esos 3 recursos principales, cambia la vida, porque te entrega entonces la casa de tus sueños. Y cuando ya estás habitando una casa que realmente querías habitar, y que no fue el producto de un montón de retazos de ingenieros y arquitectos que viste en el camino, sino que es tu casa a tu medida, donde tú experimentaste ese proceso de transformación, las cosas cambian un montón. Así que mi invitación hoy es a preguntarte si la casa que habitas es realmente la que quieres habitar, o si simplemente alguien la puso ahí y tú la habitaste, tragándote sin pensar las creencias, las fuentes de sufrimiento, las incomodidades, diciéndote hoy con certeza, por lo que he estudiado, claro, pero sobre todo por mi experiencia vital, que tú puedes convertirte en la persona que tú quieras y que el trabajo no es fácil. Es un trabajo que con guías más fácil, es lo que yo he evidenciado, pero que finalmente duele porque hay que encontrarse con tus miedos de frente, con tu oscuridad, con tus traumas. Pero cuando por lo menos en ciertos temas te vas sintiendo del otro lado, la vida se vuelve muy plena y muy liviana. Yo, como siempre, estoy aquí disponible para ti a través de este episodio que tenemos cada semana, a través de mis redes sociales donde te comparto estos logros que yo he tenido en mi vida soñada. Y en mis redes sociales no te vas a encontrar con que tengo un Ferrari porque no lo tengo. No te vas a encontrar con que tengo un closet gigante lleno de bolsos de alta gama puestos en vitrinas con vidrios preciosos porque no lo tengo. Pero tengo mi realización más grande cumplida y es una familia que amo profundamente, que es motivo de gratitud todos los días para mí. Niños a los que puedo acompañar con muchísimo amor. Una sensación de plenitud y de gratitud constante todos los días. Una capacidad de introspección y de reflexión sobre los momentos o las situaciones que me generan incomodidad. Y un trabajo que amo muchísimo. Entonces, eso es lo que puedo ofrecerte. Un espacio seguro donde estamos todo el tiempo buscando paz, plenitud y tranquilidad a través de esos 3 recursos principales: tiempo, dinero y pensamiento. Porque creo genuinamente que todos podemos tener la vida de nuestros sueños. Creo genuinamente que somos merecedores. Creo genuinamente que todos podemos ser absolutamente felices cuando aprendemos a disfrutar la vida desde una postura más espiritual que hedonista.
Yo te mando un abrazo muy grande, te espero siempre en mis redes sociales donde me encuentras como Tati Uribe M. Aquí abajo te dejo toda la información de mis servicios, mi mentoría, mi membresía, que son espacios con los que te puedo acompañar más de cerca. Yo soy Tati Uribe, gracias por estar en un nuevo episodio conmigo y nos vemos muy pronto. ¡Chao!